La ciudad no nació sobre tierra firme, sino sobre una costra de barro que todavía olía a desastre. Bajo los primeros ladrillos de caña y arcilla dormían capas enteras de limo oscuro, madera podrida, huesos de animales arrastrados por la corriente y la marca indecente que deja el agua cuando decide entrar en una casa y convertirla en recuerdo. Al amanecer, la bruma del sur se levantaba despacio sobre los juncos y durante unos instantes todo parecía inmóvil, pero no era paz. Era la quietud de un lugar que había sobrevivido demasiado poco como para confiar otra vez en el suelo. Y allí, en ese borde incierto entre la tierra y la inundación, empezó a tomar forma la pregunta que volvería peligrosos a los siglos. Si los Anunnaki habían descendido para imponer orden, ¿por qué ese orden necesitaba tanto miedo humano para sostenerse? Los primeros hombres que alzaron aquel recinto no hablaban todavía de gloria. Hablaban de niveles de agua, de compuertas, de barro útil y barro traicionero. Medían con la mirada la pendiente de los canales, apretaban el adobe con manos abiertas por la sal y escuchaban de noche el rumor de la corriente como se escucha a un enemigo que no duerme. Habían visto demasiadas cosas desaparecer en una sola crecida, como para rendirse ante ideas hermosas. Querían algo más frío, un centro, un punto fijo, un lugar desde el cual alguien prometiera que el agua no volvería a decidir sola. Así empezó Eridu antes de ser Eridu, no como ciudad, sino como remedio mental. Primero fue una necesidad, después una obediencia, y solo al final un conjunto de patios, depósitos y muros bajos respirando humedad junto al pantano. La gente no levantó aquel lugar porque amara a los dioses, lo levantó porque el miedo necesita arquitectura. Cuando una población ha aprendido que la tierra puede abrirse de nuevo al paso del agua, acepta con rapidez cualquier jerarquía que prometa contenerla. El recinto sagrado apareció en el centro con una obstinación casi ofensiva. Las chozas podían moverse, los corrales podían rehacerse más arriba, las familias podían abandonar una franja de terreno si la humedad la volvía maldita, pero aquel edificio no. Aquel debía permanecer exactamente donde había sido trazado, como si bajo sus cimientos hubiera una verdad más antigua que los hombres que la cargaban. Al amanecer los servidores entraban descalzos, no por reverencia pura, sino porque el suelo húmedo recordaba a todos que la ciudad entera seguía construida sobre una amenaza. Dentro no había solo humo de ofrendas, había cuentas, había cebada medida en vasijas, había pescado seco, aceite, lana, jarras marcadas, raciones separadas, manos registrando lo que entraba y lo que salía. El templo no era simplemente un lugar de plegaria, era depósito, archivo oral, taller de autoridad. En aquel mundo, quien vigilaba el grano, vigilaba el hambre, quien vigilaba el agua, vigilaba la paz, y quien lograba unir ambas cosas bajo un nombre sagrado dejaba de parecer humano con una facilidad alarmante. Eso fue lo primero que hizo verdaderamente peligrosos a los Anunnaki, no su altura, ni su antigüedad, ni la música que un día los rodearía, sino su capacidad para presentarse como dueños naturales de aquello que todos temían perder. El pueblo podía soportar fatiga, podía soportar tributo, podía soportar incluso la muerte repartida por fiebre, sal o parto. Lo que lo volvía dócil de verdad era otra cosa, creer que sin aquel orden sagrado el barro volvería a tragarse el mundo. Y sin embargo, bajo esa obediencia, empezó a crecer una contradicción que casi nadie sabía nombrar. Si los grandes señores eran tan altos, ¿por qué dependían de almacenes? Si su mandato descendía desde arriba, ¿por qué necesitaba listas, medidas y manos humanas para cumplirse? Si dominaban el agua, ¿por qué había hombres metidos hasta la rodilla en canales oscuros antes del alba, retirando limo para que la ciudad no muriera? El orden divino se proclamaba eterno, pero sus bordes olían a trabajo reciente. Eridu aprendió pronto una verdad que no convenía decir en voz alta. Todo poder que nace del desastre necesita que el desastre siga respirando cerca. Por eso el miedo no fue corregido, fue administrado. La memoria del diluvio, de la gran ruptura, de las ruinas más antiguas que cualquier abuelo podía explicar, se convirtió en la base invisible de cada mandato. Los niños crecían oyendo que antes del quiebre hubo ciudades perdidas, reyes de nombres imposibles y una edad enterrada bajo el lodo. No importaba cuánto hubiera de verdad en ello, importaba el efecto. Si el pasado había sido destruido por desafiar el orden, entonces obedecer parecía prudencia. Fue en ese clima, húmedo y tenso, cuando un nombre comenzó a separarse del resto, no porque fuera el más terrible, sino porque era el menos distante. Mientras otros poderes podían soportar ser imaginados muy arriba, este parecía inclinarse sobre los mecanismos mismos del mundo. Su presencia estaba unida al agua dulce bajo la tierra, al cálculo preciso, a la reparación oportuna, al conocimiento que no
resplandece desde lejos, pero decide quién come y quién espera. Su nombre circulaba entre obreros, sacerdotes y pescadores con una mezcla de respeto y vigilancia. Enki. Eso lo volvía más inquietante que los demás. Un señor remoto puede ser temido. Un señor que entiende cómo funciona el barro empieza a volverse indispensable. Y en una ciudad levantada contra el agua, la diferencia entre ambas cosas era la diferencia entre la reverencia y la dependencia. Al caer la tarde, cuando el viento hacía silbar los juncos junto a la orilla baja y el templo retenía en sus depósitos lo mejor del día, Eridu parecía haber encontrado por fin su equilibrio, pero era un equilibrio extraño, casi indecente. Los hombres trabajaban para contener el caos, y el caos, a su vez, justificaba a quienes los gobernaban. En medio de esa rueda perfecta, Enki ya no parecía solo un dios del recinto, parecía el único entre los grandes señores que podía enseñar a los hombres algo más que obediencia. Y esa noche, mientras la humedad subía desde el suelo como una respiración antigua, comenzó el verdadero peligro, porque una ciudad puede sobrevivir al miedo durante generaciones. Lo que rara vez sobrevive intacto es al instante en que alguien descubre cómo funciona aquello que debía limitarse a venerar. El descubrimiento no llegó, como llega una revelación en los relatos tardíos, envuelto en fulgor o acompañado de voces del cielo. Llegó con el olor agrio de los depósitos, con la aspereza de la cuerda mojada y con una certeza demasiado humillante para ser sagrada. Mientras unos hombres abrían zanjas en la oscuridad para que la ciudad no se ahogara, otros recibían el fruto de ese esfuerzo dentro de recintos, donde el barro no debía entrar. Eridu ya había aceptado que el orden necesitaba jerarquía. Lo que aún no comprendía era que la jerarquía iba a aprender a vestirse de belleza para que nadie se atreviera a llamarla por su verdadero nombre. Alrededor del templo, la diferencia empezó a organizarse como una ceremonia. No era solo que los grandes señores recibieran más, era la forma en que lo recibían. Los mejores panes no aparecían en las manos del barrio bajo. La cerveza espesa, el aceite perfumado, los pescados escogidos, la lana más fina, las vasijas mejor cocidas, todo eso ascendía hacia el recinto antes de volver al mundo convertido en rango. Lo que para la mayoría seguía siendo alimento, dentro del santuario se transformaba en lenguaje. Cada ofrenda decía quién servía y quién merecía ser servido. Cada objeto pulido repetía la misma lección sin necesidad de pronunciarla. Muy pronto el pueblo dejó de imaginar a los Anunnaki como simples guardianes del equilibrio. Empezó a imaginarlos limpios. Esa fue una victoria más profunda que el miedo. En una tierra donde casi todo olía a adobe húmedo, a pez abierto y a sudor seco, los dioses comenzaron a pertenecer a otra sustancia. Su cercanía era resina quemada, lino desplegado, metal bruñido, cabellos ungidos con aceite. No hacía falta que descendieran al barro, bastaba con que el barro trabajara para sostener el resplandor que llevaba sus nombres. Así se estableció la segunda trampa. La primera había sido el agua, convencer a los hombres de que solo un orden sagrado podía mantenerla dentro de sus límites. La segunda fue el deseo, convencerlos de que ese mismo orden merecía más placer que ellos. Y una ciudad que acepta eso ya no obedece solo por temor, obedece también por fascinación. En los patios exteriores, los niños observaban procesiones lentas, telas que sus familias nunca tocarían, collares que no sobrevivirían a una jornada de trabajo, recipientes cuyo brillo parecía negar la existencia misma del cansancio. Las mujeres del barrio sabían cuánto costaba hilar una prenda corriente, y por eso entendían mejor que nadie la obscenidad de ciertas vestiduras reservadas al rito. Los hombres que salían de los canales con las piernas endurecidas por la sal veían pasar ofrendas hacia el templo y comprendían, aunque no lo dijeran, que lo sagrado estaba aprendiendo a comer mejor que ellos. Pero el poder de los Anunnaki no residía solo en poseer lujo, residía en lograr que el lujo pareciera necesario. La música ayudó, también el perfume, también la lentitud estudiada de los gestos sacerdotales, como si dentro del santuario el tiempo obedeciera a otra ley. Afuera la ciudad jadeaba. Limpiar, cargar, secar, reparar, distribuir, vigilar. Dentro los movimientos eran medidos, casi inmunes a la urgencia. El contraste era tan perfecto que parecía probar una mentira peligrosa, que quienes vivían por encima de la necesidad merecían gobernar a quienes no podían escapar de ella. Y sin embargo, cuanto más impecable se volvía esa distancia, más visible empezaba a ser la maquinaria que la sostenía. El templo exigía pan, pero alguien tenía que molerlo. Exigía lana, pero alguien tenía que esquilar. Exigía aceite, pero alguien debía prensarlo. Exigía ceremonias, pero primero debía haber cuentas, manos, turnos, rutas, reparto. La magnificencia no descendía del cielo completa, era ensamblada aquí abajo con una disciplina casi militar. Eridu empezaba a descubrir que la belleza del poder tenía cimientos de fatiga. Esa contradicción habría podido dormirse durante generaciones de no ser por una anomalía cada vez más difícil de ignorar. Entre los nombres altos del recinto, Enki no parecía del todo cómodo en la pura distancia. También recibía honores.
también ocupaba el centro profundo del santuario, también pertenecía al orden que comía sin sembrar, pero su prestigio tenía otra textura, no crecía solo en la separación, sino en la utilidad. Cuando una compuerta fallaba, su nombre surgía. Cuando el cálculo del agua exigía exactitud, surgía otra vez. Cuando el barro de un muro debía secarse sin quebrarse, o una distribución debía hacerse sin provocar violencia, la ciudad volvía a nombrarlo. Eso alteraba algo delicado. Los otros grandes señores podían soportar que el pueblo los venerara desde lejos. Enki empezaba a resultar más peligroso precisamente por la razón contraria. Parecía demasiado atento a los mecanismos que permitían a los hombres seguir vivos, y todo régimen sagrado tolera mejor la crueldad que la enseñanza. La crueldad separa, la enseñanza acorta distancias. No era compasión lo que inquietaba en él. Eso habría sido una suavidad fácil de domesticar. Lo inquietante era su relación con lo útil. Enki no parecía satisfecho con que el hombre cargara, cavara y obedeciera. Parecía observar si además podía comprender. Y una criatura que comprende el curso del agua ya no trabaja igual que una criatura que solo le teme. Una criatura que aprende a medir el grano no tarda en advertir quién decide su reparto. Una criatura que aprende a distinguir el cálculo del ritual acaba descubriendo cuánto poder se esconde detrás de ambos. Eridu no veía todavía el alcance de esa grieta. Seguía creyendo que había construido un refugio. Seguía creyendo que el templo era simplemente la casa inmóvil alrededor de la cual podía organizarse el miedo. Pero el refugio ya empezaba a parecerse a otra cosa. Una escuela cerrada donde el conocimiento estaba siendo administrado con la misma severidad que las raciones. Arriba, los dioses exigían admiración. En el centro, los sacerdotes transformaban necesidad en costumbre. Y en un nivel más hondo, casi invisible, Enki comenzaba a insinuar que el orden no solo podía padecerse, también podía aprenderse. Al anochecer, cuando el santuario exhalaba olor a aceite, cebada y humo lento, la ciudad parecía dormida dentro de una paz conseguida a fuerza de tributo. Pero era una paz falsa. Cuanto más brillante se hacía la distancia entre los de arriba y los de abajo, más insoportable empezaba a ser una sospecha nueva. Tal vez los hombres no habían sido reunidos solo para obedecer, sino para sostener con sus cuerpos una perfección que jamás les pertenecería. Y en cuanto esa sospecha tomó forma, la historia dejó de preguntar únicamente cómo gobernaban los Anunnaki. Empezó a preguntar algo peor: ¿para qué había sido hecha realmente la humanidad dentro de ese orden? La respuesta empezó a escribirse sobre los cuerpos mucho antes de aparecer en los himnos, no en el cuerpo idealizado de los relieves tardíos, ni en la figura perfumada que avanzaba cerca del santuario durante las fiestas, sino en las manos abiertas por la cuerda, en las rodillas endurecidas por el lastro seco de sal, en los hombros hundidos bajo sacos de cebada todavía húmedos. Si la humanidad había sido reunida para algo dentro del orden de Eridu, ese propósito no estaba oculto en el cielo. Estaba a la vista, inclinado sobre el canal, agachado en el barro, repitiendo una tarea que nunca terminaba. La ciudad poco a poco empezaba a insinuar una verdad insoportable. Los hombres no sostenían el mundo como accidente, sino como función. Antes de que el sol levantara la bruma del sur, ya había cuerpos dentro del agua. Algunos retiraban limo del fondo con palas de madera, otros reforzaban bordes blandos con cestos de tierra apretada, otros vigilaban con puertas, corrigiendo el paso de la corriente con una atención tan severa que parecía rito. Allí no había gesto heroico, había insistencia. En una tierra como aquella, un canal descuidado no era un detalle, era una sentencia aplazada. Si el agua se desviaba, el campo moría. Si se acumulaba demasiado, la casa cedía. Si llegaba tarde, el hambre empezaba a tomar forma humana. Después venían los campos: cebada, hileras medidas, barro resquebrajado, herramientas simples, bueyes lentos, espaldas todavía más lentas. Nada de eso pertenecía al lenguaje brillante del templo, pero todo terminaba en él. El grano no subía hacia los depósitos como simple cosecha, subía como cuenta, como ración futura, como deuda, como prueba de que la ciudad seguía funcionando según un orden que nadie de abajo había elegido, pero todos debían alimentar. Quien sembraba sabía que una parte del fruto no regresaría jamás a su mesa del mismo modo en que había salido de la tierra. Así se consolidó una definición muda del ser humano. No se enseñaba en una tablilla, no hacía falta, la enseñaban las rutinas. Existir en Eridu era reparar lo que siempre volvía a dañarse. Los diques se abrían. Los bordes de canal se vencían, la costra blanca de la sal regresaba a morder el terreno, las cubiertas de caña cedían, los almacenes exigían vigilancia, los animales requerían recuento, las paredes de adobe pedían más barro, todo lo construido solicitaba mantenimiento y el mantenimiento era la forma más silenciosa de la obediencia. Con el tiempo, esa repetición empezó a parecer una sentencia de origen. Muchos ya no veían al hombre como una criatura destinada a otra cosa que no fuera cargar el cansancio del sistema. Si los grandes señores
señores decidían en el nivel alto, alguien debía ejecutar en el nivel bajo. Si los Anunnaki reinaban sobre el orden, alguien tenía que mancharse las piernas para sostenerlo, y ese alguien era la humanidad. La idea se volvió demasiado útil para no instalarse. No era una humillación pasajera, era una antropología de barro, el hombre como solución laboral a la incomodidad de los dioses. Había algo ofensivo en la claridad con que la ciudad lo mostraba. El que moldeaba ladrillos no construía para sí, sino para patios que otros consagrarían. La mujer que tejía no vestía primero a su casa, sino a la jerarquía que debía parecer impecable. El pescador no llevaba solo peces, llevaba proteína para las mesas correctas. El pastor no cuidaba solo lana y leche, sino materia futura para tributo, rito y prestigio. Todo oficio acababa absorbido por una estructura que devolvía la vida cotidiana transformada en autoridad. Y, sin embargo, justo en el punto donde esa definición parecía cerrarse para siempre, apareció la grieta de Enki. No quitó el peso, no rompió el sistema, hizo algo más peligroso. Permitió que algunos hombres empezaran a comprender aquello que cargaban. Al principio fue apenas una diferencia de precisión. Un obrero instruido por los servidores del templo aprendía a medir mejor la pendiente de un canal. Un encargado de depósitos aprendía a distinguir cantidades con menos error. Un hombre útil se volvía más útil todavía. Desde arriba eso parecía perfeccionamiento del servicio. Desde más cerca era otra cosa, porque quien aprende a medir un canal un día comprende quién decide su curso. Quien aprende a registrar sacos termina viendo también la desigualdad entre unas raciones y otras. Quien entiende proporciones ya no levanta un muro como bestia de carga, sino como alguien que participa de una forma describible, y cuando una forma puede describirse, también puede compararse. Ese era el veneno lento que Enki comenzaba a introducir en Eridu. No rebelión, sino comprensión. No lo hacía por ternura. Eso habría sido demasiado simple. Lo hacía porque su mente parecía orientada a lo operativo. Le interesaba que el mundo funcionara, que la compuerta cerrara bien, que el muro no reventara con la humedad, que la cuenta coincidiera, que el orden no dependiera solo del miedo, sino también de la capacidad. Vista desde abajo, esa inclinación podía parecer un favor. Vista desde arriba, era casi una traición. Un régimen puede soportar esclavos fuertes, teme mucho más a servidores competentes. Los otros grandes señores seguían pareciendo intocables en la distancia. Enki empezaba a volverse corrosivo en la cercanía. Allí donde ellos exigían reverencia, él dejaba herramientas. Allí donde otros reforzaban la separación, él reducía torpemente la ignorancia, y la ignorancia era precisamente el barro más útil del poder. Mientras el hombre solo trabaja, se agota. Cuando además entiende, empieza a recordar, y el recuerdo bien guiado no tarda en convertirse en juicio. Eridu aún no veía el desenlace. Creía estar formando mejores servidores para una ciudad más estable, pero en los patios donde se corregían medidas, en los bordes de canal donde una instrucción exacta ahorraba un desastre, en los depósitos donde una cuenta bien hecha revelaba una diferencia incómoda, estaban haciendo algo que los Anunnaki no habían previsto a tiempo, no una rebelión armada. Algo peor, un testigo, y entre todos los hombres del sur habría uno en quien esa grieta dejaría de ser una mejora del trabajo para convertirse en un precedente intolerable. Un hombre sin corona, sin ejército y sin linaje real, pero lo bastante disciplinado para recibir conocimiento de Enki sin quebrarse bajo su peso. Su nombre era Adapa. Adapa no llevaba los signos visibles del poder, no arrastraba detrás de sí guardias ni linajes, ni el peso cómodo de una familia nacida para mandar. Esa fue la primera amenaza. En una ciudad como Eridu, donde casi todo estaba cuidadosamente atado a una función, un hombre sin corona debía permanecer dentro de los límites de su oficio. Pero Adapa comenzó a ocupar un espacio más inquietante, el de quien sirve con una exactitud tan completa que termina viendo demasiado. No era un rey, era algo peor para el orden. Era un hombre instruido. En los patios del templo, su valor no procedía de la fuerza bruta, sino de la precisión. Sabía leer el cambio de un viento antes de que el agua lo delatara. Sabía cuándo una corriente mentía con calma antes de volverse hostil. Sabía mirar un reparto y advertir el punto exacto donde la medida dejaba de ser técnica y empezaba a convertirse en privilegio. En otro tiempo, esas cualidades habrían sido consideradas simplemente útiles. Bajo la tutela de Enki, empezaron a adquirir una densidad distinta. Adapa no trabajaba como los demás porque no ignoraba del todo la arquitectura de lo que sostenía. Eso era lo que Enki había puesto en él. No un favor ruidoso, no una excepción gloriosa, sino una disciplina peligrosa. Lo había acercado al funcionamiento de las cosas, y una vez que un hombre comprende el funcionamiento de una ciudad, ya no obedece con la pureza del miedo, obedece con cálculo, con memoria, con una clase de lucidez que el poder tolera solo mientras sigue siendo útil.
Por eso Adapa importaba tanto incluso antes de su caída más famosa. Su existencia misma demostraba que la humanidad podía cargar algo más que sacos, barro y raciones. Podía cargar conocimiento, no en la forma amplia y libre con la que más tarde lo soñarían los pueblos, sino en la forma cerrada, vigilada, exacta que el templo permitía. Pero bastaba para que los límites empezaran a verse. Un hombre que sabe comparar no puede dejar de notar diferencias. Un hombre que sabe anticipar no puede dejar de notar intenciones. Y en Eridu, donde cada cosa estaba unida a la siguiente, notar demasiado equivalía a acercarse al borde del recinto interior. El episodio que lo reveló todo no comenzó en el cielo, comenzó en el agua como correspondía al sur. Adapa salió a pescar. La escena vista desde lejos no tenía nada de solemne. Una embarcación ligera, el movimiento del canal o de la ribera abierta, un cuerpo humano expuesto a la inestabilidad de la corriente y del viento. Entonces el viento del sur descendió con violencia y volcó su barca. No fue una prueba noble, fue una humillación física. Agua en la boca, madera resbaladiza, rabia, ropa pegada al cuerpo, la indignidad del hombre arrojado al elemento que sostiene y castiga al mismo tiempo. Y fue allí donde Adapa hizo demasiado. Con el poder verbal o ritual que había recibido, quebró las alas del viento del sur. La imagen sobrevivió porque era perfecta, un mortal interrumpiendo por un instante una fuerza reservada a escalas más altas. Durante un tiempo, el viento dejó de soplar. Eso bastó para que el gesto subiera de nivel. Ya no era un incidente de pesca, ya no era un accidente del barro y de la corriente. Había alcanzado el dominio donde los grandes señores no toleran que un hombre actúe con tal eficacia sin pedir permiso. Anu exigió que el culpable compareciera ante su presencia. Ahí empezó lo verdaderamente terrible. No porque Adapa temiera morir. En Eridu la muerte nunca estaba lejos y no necesitaba decretos celestes para entrar en una casa. Lo terrible era otra cosa. Un hombre del sur, un servidor instruido, era llamado hacia arriba no por su devoción, sino por el alcance de lo que había llegado a hacer. La humanidad, por un instante, iba a ser observada no como fuerza de trabajo, sino como problema. Antes de partir, Enki lo preparó. Le indicó cómo debía comportarse, qué nombres pronunciar, qué compostura adoptar ante las alturas. Pero entre todas las instrucciones hubo una que pesó más que las demás y que convertiría el episodio en una sentencia sobre la especie entera. Si le ofrecían alimento o agua en el cielo, no debía aceptarlos. Adapa obedeció. Eso es lo que vuelve su historia tan oscura. No fue un rebelde, no fue un insensato cegado por la ambición. Fue un hombre perfectamente formado por el mismo orden que estaba a punto de exhibir sus límites. Ante Anu se condujo con disciplina, se presentó como debía, escuchó como debía, y cuando llegó la oferta, pan y agua de vida, rechazó ambas cosas. Así perdió lo que nunca se le había permitido poseer. Desde abajo, la escena podía contarse como protección. Enki habría salvado a su servidor de un engaño, pero vista desde el interior del conflicto era algo mucho peor. Había permitido que un hombre llegara casi hasta el umbral de los inmortales solo para enseñarle dónde terminaba el permiso. Le dio saber, pero no igualdad. Le dio acceso, pero no permanencia. Le mostró el techo y luego le ordenó inclinar la cabeza antes de tocarlo. Adapa regresó a Eridu sin corona, sin juventud renovada, sin el cuerpo transformado por el favor superior. Regresó con algo más corrosivo, la conciencia del límite. Había visto hasta dónde podía elevarse un mortal útil y dónde empezaba la prohibición que protegía a los Anunnaki de cualquier semejanza demasiado íntima con los hombres. Y un hombre que ha visto el límite ya no sirve del mismo modo que uno que solo lo imagina, porque desde ese día quedó fijada una ley silenciosa sobre toda la humanidad, sí al conocimiento que mejora el servicio, no al conocimiento que abole la distancia, pero esa solución no resolvía nada, apenas aplazaba el problema. Si un hombre podía cargar sabiduría sin dejar de ser mortal, entonces el verdadero peligro ya no estaba en el cielo, estaba en la tierra, en aquello que podía conservarse, enseñarse y transmitirse sin necesidad de beber el agua de la vida. Y en Eridu, bajo la custodia de Enki, ya existía un lugar donde ese poder dormía clasificado, sellado y peligrosamente próximo a las manos humanas. Los me esperaban. Los me no descansaban como descansa un tesoro simple. No eran oro apilado, ni vasos preciosos, ni una reserva de materias raras capaz de tentar a un ladrón común. Su peligro era más seco, más inteligente y por eso mismo más difícil de ver. En las cámaras profundas de Eridu, bajo la autoridad de Enki, dormía aquello que convertía una agrupación de casas en ciudad, un reparto en ley, un gesto ritual en institución, una palabra pronunciada por el hombre correcto en mandato aceptado por cientos. Adapa había regresado sabiendo que el cielo tenía un límite. Ahora la historia descendía hacia algo aún peor, la prueba de que el poder de
de los Anunnaki podía guardarse, clasificarse y, por tanto, perderse. En la superficie, Eridu seguía respirando como siempre. Los servidores entraban descalzos al santuario. Los depósitos abrían y cerraban sus recuentos. El agua seguía exigiendo cálculo. El grano seguía subiendo para volver convertido en ración. Pero bajo esa continuidad, el centro real de la ciudad era otro. No el altar visible, no el humo, no los nombres cantados. Lo decisivo estaba en aquello que Enki retenía como un escriba del universo. Las prerrogativas, los oficios, las formas del mando, los permisos invisibles que autorizaban a una civilización a existir sin deshacerse en violencia. Eso eran los Me en su forma más inquietante. No magia en el sentido con que los pueblos tardíos deformarían las historias, sino la gramática profunda del poder, el derecho a juzgar, el derecho a ordenar, el derecho a escribir, el derecho a consagrar una casa, vestir un cargo, fijar una medida, hacer de una canción litúrgica una obligación colectiva. Lo que un ejército conquista en una estación, los Me lo hacían durable durante generaciones. Un rey podía morir, un canal podía cegarse, un muro podía caer reblandecido por la humedad. Pero mientras sobrevivieran esas formas, la ciudad podía levantarse otra vez. Enki lo comprendía con una claridad que los demás solo sentían como privilegio. Por eso, Eridu era mucho más que la ciudad antigua del sur. Era el lugar donde el orden permanecía profundo, húmedo, subterráneo, todavía unido al miedo original del agua y al cálculo que había nacido para administrarlo. Allí, el poder no necesitaba exhibirse demasiado, porque aún podía presentarse como origen, y todo origen bien custodiado termina creyéndose eterno. Sin embargo, había una debilidad en esa misma profundidad. Todo lo que se conserva demasiado tiempo dentro de un solo recinto empieza a despertar hambre fuera de él. Eridu podía seguir viéndose a sí misma como centro inmóvil del mundo, pero más al norte, donde el pulso urbano comenzaba a adquirir otro ritmo, ya estaba naciendo una ambición incompatible con esa quietud, no la ambición de destruir el orden, sino de trasladarlo, no la de negar a los Anunnaki, sino la de redistribuir su herencia bajo un nombre nuevo. Antes de que esa amenaza tuviera rostro, ya era visible en la diferencia entre dos temperamentos del poder. Enki pertenecía a la reserva, al fondo del agua, al conocimiento retenido, a la precisión silenciosa. Su mundo era cámara interior, clasificación, técnica, continuidad. Pero la civilización no iba a quedarse para siempre en manos de quienes custodian. Tarde o temprano aparecería alguien hecho para lo contrario, sacar a la luz lo que en Eridu seguía respirando en penumbra, convertir la herencia en espectáculo, la legitimidad en expansión, el privilegio en una forma contagiosa de deseo. Eso significaba que la disputa entre los grandes señores ya no podía leerse solo como rivalidad divina. Era una lucha por la administración misma de la civilización. ¿Quién debía decidir dónde residía el mundo? Si en la cámara interior, donde el poder conserva su pureza antigua, o en la ciudad visible, donde el poder se vuelve demostración, calle, procesión y seducción pública. Eridu no estaba preparada para esa pregunta porque había confundido custodia con posesión. Había creído que guardar equivalía a merecer. En los patios del templo nadie pronunciaba todavía esa amenaza con palabras abiertas, pero ya se sentía como una presión en el aire. Los hombres que contaban raciones quizá no entendían la teoría, pero entendían los efectos cuando el centro empieza a desplazarse. Nuevos ritos, nuevas formas de exhibir jerarquía, nuevos nombres reclamando acceso a lo que antes parecía reservado a una sola ciudad. Toda civilización guarda en su corazón una lucha entre profundidad y expansión, y Eridu, sin saberlo del todo, estaba a punto de perder la primera batalla de esa guerra. Lo más grave era que los Me, precisamente por ser estructura, podían moverse mejor que cualquier ejército. Un ejército toma una puerta, los Me enseñan a fundarla. Un ejército obliga durante una estación, los Me convierten la obediencia en costumbre. Si alguien lograba sacarlos de la esfera de Enki, no robaría solo prestigio, robaría la capacidad de fabricar ciudad, de ordenar deseo, de volver durable el mando. Y una vez que esa posibilidad existe, la antigüedad ya no protege a nadie. Adapa había mostrado que un hombre podía acercarse demasiado al umbral de los dioses. Ahora Eridu enfrentaba un peligro distinto y más frío, que lo esencial del orden no necesitara permanecer donde había nacido, que la civilización fuera portable, que el centro del mundo pudiera desprenderse de la ciudad que lo había custodiado desde el barro original. Esa idea, todavía apenas intuida, era más devastadora que cualquier inundación. El agua destruye muros, esto destruía exclusividades. Y mientras Enki seguía guardando en profundidad la gramática del poder, ya venía
tenía hacia él una inteligencia hecha no para conservar, sino para llevarse lo que nunca debió mostrarse en una mesa de hospitalidad. Su nombre todavía no había entrado del todo en la herida de Eridu, pero cuando entrara lo haría con el paso sereno de quien no viene a suplicar ante el origen, sino a desplazarlo. Inanna se acercaba y Nana no llegó a Eridu como llega una peregrina a un santuario remoto. No traía la obediencia húmeda del sur, ni el respeto resignado de quienes aún creen que el origen basta para gobernar el porvenir. Llegó con otra clase de fuerza, la de quien ya ha comprendido que conservar el poder no es lo mismo que expandirlo, y que una ciudad encerrada en su profundidad puede volverse venerable en el mismo instante en que empieza a quedarse atrás. Ese fue el primer daño. Antes de tocar nada, Inanna obligó a Eridu a sentirse antigua. El recinto de Enki seguía respirando como siempre. Los pisos conservaban su humedad. Los depósitos retenían cebada, aceite, lana, pescado seco. Las cámaras interiores guardaban su silencio disciplinado. Todo parecía intacto, pero la presencia de Inanna introducía una velocidad nueva en ese mundo de compuertas, fórmulas y paciencia. Ella no pertenecía al orden lento del fondo del agua. Pertenecía a la exhibición, al impulso, a la ciudad que no quiere solo funcionar, sino hacerse ver. Donde Enki protegía, ella deseaba mover. Donde él retenía, ella comprendía el valor político de hacer circular. Por eso su entrada fue más peligrosa que una amenaza abierta. No vino con ejércitos, vino con inteligencia social, con una cortesía afilada, con la clase de encanto que no contradice al poder antiguo, sino que lo invita a abrirse lo suficiente para que su propia seguridad se vuelva error. Enki, señor del Apsu, maestro del orden profundo, la recibió dentro de su dominio, y al hacerlo cometió la clase de imprudencia que solo cometen los poderes demasiado acostumbrados a ser el centro. Los relatos antiguos conservaron la escena en forma de bebida compartida, y no fue un detalle menor, porque el vino o la cerveza ritual tomados en el corazón del recinto, no eran solo hospitalidad, eran reducción de distancia, eran suspensión momentánea de las defensas entre dos inteligencias de rango. Allí, entre recipientes llenos y palabras medidas, Inanna hizo lo que una fuerza expansiva hace siempre ante una fuerza conservadora. No atacó la muralla, esperó a que la muralla creyera innecesario seguir siéndolo. Lo decisivo no fue la embriaguez de Enki, sino la revelación que produjo. Durante demasiado tiempo, él había administrado los Me como si fueran una sustancia destinada a reposar en profundidad, un conjunto de autorizaciones que solo conservaban su legitimidad mientras permanecieran unidas a Eridu. Inanna entendió de inmediato algo más moderno que cualquier metal y más antiguo que cualquier himno. Lo que puede guardarse, puede trasladarse, y lo que puede trasladarse puede cambiar el mapa del mundo. Entonces ocurrió la cesión. No salió de Eridu un cargamento vulgar, no salió oro, no salieron animales, no salieron simples bienes de prestigio, salieron los instrumentos invisibles con los que una ciudad aprende a convertirse en centro. Salieron el mando, el oficio, la dignidad de ciertos cargos, la autoridad ritual, la seducción ceremonial, las formas de la música, del deseo, del juicio, de la escritura legitimada, del poder hecho costumbre. En términos humanos, casi nada parecía moverse. En términos históricos, se estaba arrancando el corazón administrativo de una época. La embarcación se apartó de Eridu cargada no de materia pesada, sino de posibilidades. Y en ese instante el equilibrio cambió. El agua seguía bajo la tierra. Los sacerdotes seguían entrando descalzos. Los almacenes seguían abriendo sus recuentos al amanecer. Pero algo esencial ya no estaba. El monopolio había sido herido. Y un monopolio, una vez herido, deja de parecer natural incluso para quienes todavía lo obedecen. Enki comprendió tarde lo que acababa de ocurrir. Ese fue su fracaso, más que la pérdida misma. Había creído que la profundidad bastaba para defender el origen. Había creído que ninguna ciudad podía disputarle a Eridu la custodia del orden sin pasar antes por sus cámaras, sus nombres y sus permisos. Pero Inanna acababa de demostrar lo contrario. El centro del mundo podía cambiar de manos sin que se derrumbara un solo muro. Bastaba con que lo que antes estaba sellado empezara a viajar. Se dice que Enki envió mensajeros, que intentó perseguir la embarcación, que quiso cerrar de nuevo lo que ya se había abierto. Pero ahí residía la ironía más brutal de todo el episodio. No importaba ya solo recuperar físicamente los Me. El daño verdadero consistía en que su movilidad había quedado revelada. Desde ese momento, cualquier ciudad con suficiente ambición podía imaginarse heredera de lo que Eridu había retenido durante generaciones. Y una civilización que descubre que su centro puede desplazarse ya no vuelve a inclinarse del mismo modo ante el lugar donde nació. Uruk esperaba al fondo
fondo de esa transformación como una ciudad todavía incompleta, pero ya cargada de intención, menos húmeda, menos introspectiva, menos sumergida en la paciencia del barro antiguo, más visible, más ambiciosa, más preparada para convertir lo sagrado en imagen pública y el poder en deseo colectivo. Inanna no estaba robando solo una reserva de prerrogativas, estaba acelerando el mundo. Eridu debió sentirlo antes de entenderlo, como se siente el vacío de un diente arrancado con la lengua antes de aceptar que ya no está. Todo permanecía en su lugar, y sin embargo el mundo había dejado de girar exclusivamente alrededor de su santuario. La ciudad más antigua seguía de pie, pero la antigüedad había dejado de ser suficiente. Desde esa hora el poder ya no pertenecería solo a quien mejor lo guardara en silencio, sino también a quien supiera exhibirlo, distribuirlo y hacer que otros lo desearan. Y cuando esa lección empezó a extenderse por las rutas, por los templos y por la imaginación de los hombres, surgió una amenaza todavía más profunda que el robo mismo, porque si los me podían salir de Eridu, entonces el orden ya no dependía por completo de los dioses que lo habían retenido. Dependía también de quienes aprendieran a conservarlo, copiarlo y transmitirlo después. La arcilla aguardaba. La embarcación de Inanna ya se había perdido de la vista cuando el daño empezó a adquirir su forma verdadera. No fue un estruendo, no hubo un muro desplomándose ni una plaza llena de gritos. En Eridu, las cámaras seguían húmedas. Los sacerdotes seguían pronunciando nombres antiguos. El Apsu seguía siendo imaginado bajo el santuario como una profundidad intacta. Y sin embargo el orden había sufrido una herida peor que un saqueo. Por primera vez, lo que fundaba la autoridad había demostrado poder separarse del lugar que la reclamaba como origen. Esa revelación no tardó en encontrar un aliado más peligroso que Inanna. Lo encontró en el barro. Al principio la escritura no parecía digna de temor, no nació para cantar hazañas, ni para preservar sabidurías altas, ni para rivalizar con la memoria de los dioses. Nació abajo, cerca de los depósitos, donde la grandeza pierde su perfume y se vuelve cantidad. Sacos de cebada, vasijas de aceite, rebaños contados, jornales, raciones, entregas, ausencias. Nada de eso parecía capaz de cambiar el equilibrio entre hombres y Anunnaki. Esa fue la ceguera del régimen. Creyó que enseñar a contar era solo perfeccionar el servicio, pero contar nunca es solo contar. El primer escriba que marcó arcilla húmeda con signos breves probablemente no pensó en el futuro. Pensó en evitar errores, en fijar una entrega, en recordar una diferencia. Se sentó frente al barro blando, presionó el cálamo y dejó una marca que sobreviviría a su voz. El gesto parecía pequeño, casi indigno de las grandes narraciones. Y sin embargo ahí comenzó otra transferencia de poder, más lenta que la de Inanna y mucho más irreversible, porque una cifra escrita hoy podía compararse con otra de la luna pasada. Una promesa registrada podía enfrentarse a su incumplimiento. Una ración podía dejar de ser simple costumbre y convertirse en precedente. La arcilla introdujo una obscenidad nueva en el mundo de Eridu, memoria fuera del cuerpo. Hasta entonces, el poder todavía respiraba mejor dentro de la garganta autorizada, del sacerdote que recuerda, del administrador que afirma, del servidor formado para no equivocarse, pero la tablilla alteró la naturaleza misma de la obediencia. Lo que antes dependía de una voz presente empezó a endurecerse en superficie, secarse al sol y conservarse. El barro, que durante generaciones había sido emblema de fragilidad, se volvió instrumento de permanencia. No era oro ni piedra dura, era la misma materia baja que ensuciaba tobillos y muros. Precisamente por eso, su victoria resultaba tan humillante para los dioses. La humanidad estaba construyendo duración con la sustancia más común del mundo. En Eridu, el peligro fue mayor porque la escritura no quedó fuera del templo, entró en él, se unió a la administración del grano, del trabajo, del rito. Y en cuanto eso ocurrió, comenzó la mutación silenciosa. Una vez que los hombres pueden fijar un reparto, también pueden fijar una secuencia ritual. Una vez que fijan una secuencia, pueden copiarla. Una vez que copian, el conocimiento deja de depender por completo del lugar donde fue pronunciado por primera vez. El templo seguía siendo centro, sí, pero ya no era el único lugar donde el orden podía sobrevivir. Eso era más grave que el robo de los Me. Inanna había demostrado que el poder podía moverse entre ciudades. La escritura demostraría que podía multiplicarse entre generaciones. Los Anunnaki tardaron en advertir la magnitud del cambio porque los signos parecían humildes. Un escriba no imponía terror, no abría compuertas con los muslos dentro del agua, no dirigía procesiones vestido de lino fino. Se sentaba, miraba, marcaba, repetía. Desde arriba,
Parecía apenas un servidor más limpio, más quieto, más refinado, pero cada tablilla producía una consecuencia que ningún gran señor debería haber permitido jamás. Volvía verificable algo que antes podía seguir envuelto en solemnidad. El grano entregado ya no era solo el grano que se entregó, era una cifra. La deuda ya no era solo memoria disputada entre dos hombres, era una marca que quedaba, una excepción podía ser detectada, una diferencia conservada, una secuencia antigua, repetida por un aprendiz que jamás había visto el rostro del primer sacerdote que la consagró. Así nació la segunda memoria de la humanidad, no la memoria blanda de la garganta y del canto, sino la memoria externa, fría, acumulativa, capaz de sobrevivir al supervisor, al servidor, al recinto y hasta a la ciudad. Enki debió reconocerlo antes que los demás. Él, que siempre había preferido el funcionamiento a la pura amenaza, debía sentir en la arcilla una promesa y una ruina al mismo tiempo. La promesa, un mundo mejor organizado, más exacto, menos dependiente del error humano. La ruina, una especie que archiva, deja de necesitar que todo le sea recordado desde arriba, y en el instante en que ya no necesita recordar solo con la voz del amo, empieza a existir de otro modo. Eridu, sin saberlo todavía, estaba fabricando continuidad humana con herramientas dadas para reforzar el control. Los hombres seguían inclinándose, seguían llevando ofrendas, seguían trabajando en canales, almacenes y talleres. Pero ahora algo de lo que hacían no moría con ellos, persistía en tablillas secadas al sol, en listas, fórmulas, cuentas, repeticiones. El poder de los Anunnaki seguía siendo inmenso, pero ya no estaba solo. Había nacido al pie del templo una fuerza nueva, silenciosa y casi indecente, la posibilidad de recordar contra el olvido, incluso contra el olvido que conviene a los poderosos. Y una vez que una ciudad empieza a recordar por cuenta propia, la reverencia cambia de temperatura. Ya no se cree del mismo modo en aquello que puede compararse. Ya no se teme igual a aquello cuya maquinaria empieza a quedar marcada en barro. Ese fue el verdadero comienzo de la infección, porque la tablilla no destruye de inmediato a un régimen. Hace algo peor. Le quita misterio, y cuando el misterio empieza a retirarse, incluso los dioses más antiguos comienzan a parecerse menos a potencias inevitables y más a algo que los hombres jamás debieron permitirse describir, un sistema. El sistema empezó a verse desde dentro con una nitidez que ningún himno podía corregir. Las tablillas no gritaban, no profanaban, no desafiaban a los dioses con insolencia abierta. Hacían algo más lento y más devastador. Conservaban patrones. Allí donde antes la autoridad podía envolver sus decisiones en distancia sagrada, ahora quedaban series, repeticiones, diferencias, precedentes. El templo seguía oliendo a aceite, humo y lino. Los nombres altos seguían pronunciándose con la cadencia debida, pero bajo esa superficie intacta empezaba a formarse una sospecha que ya no dependía del rumor, sino del rastro. Los hombres empezaban a notar que el orden no descendía puro desde arriba, pasaba por manos, por recintos, por intereses, por administradores. Ese fue el momento en que los Anunnaki comenzaron a parecer políticos. Anu conservaba la altura. Su nombre seguía siendo techo, remoto, útil para sostener la idea de que todo obedecía a una cima inaccesible. Pero la altura tiene una debilidad que las ciudades aprenden tarde o temprano. Legitima mejor de lo que gobierna. Un poder demasiado alto no corrige compuertas. No resuelve pleitos de reparto, no decide qué distrito recibe antes el grano en una estación mala. Sigue siendo venerable, sí, pero ya no resulta suficiente. La distancia que al principio parecía majestad empezaba a adquirir otro matiz más frío, ausencia. Enlil representaba la otra cara. Donde Anu era lejanía, él era mandato, peso. Decreto, viento que no se explica. Su forma de autoridad había servido bien mientras la humanidad aceptó que existir era cumplir. Pero una especie que registra, copia y compara empieza a exigir algo que el puro mandato detesta: justificación. No todavía en la plaza, no todavía con desafío abierto, pero sí en la intimidad del cálculo. ¿Por qué esta ración aquí y no allí? ¿Por qué esta ciudad crece mientras aquella conserva antigüedad y ruina? ¿Por qué el templo pide más justo en la estación de mayor fragilidad? La fuerza de Enlil seguía intacta. Lo que empezaba a erosionarse era su capacidad de presentarse como incuestionable, y en medio de ambos, Enki aparecía bajo una luz aún más peligrosa. Durante años su enseñanza había parecido una variante útil del mismo régimen, menos áspera, más técnica, más operativa. Pero ahora la ciudad podía empezar a leer de otro modo lo que él había hecho. No había entregado simple destreza, había introducido estructura mental, había permitido que hombres mortales entendieran una parte del sistema con suficiente precisión como para reproducirlo. Lo que en otro tiempo parecía sabiduría benévola, empezaba a verse como la falla original de todo el edificio. Luego estaba Inanna,
cuya irrupción había acelerado aquello que los demás apenas habían administrado. Ella comprendía que el poder no solo debía poseerse, debía circular, fascinar, volverse visible, deseable. Su forma de gobierno no negaba lo sagrado, lo exhibía hasta volverlo contagioso. Bajo su impulso, la autoridad dejaba de esconderse en la cámara húmeda del origen y se presentaba como promesa urbana, procesión, brillo, prestigio público, deseo organizado como política. Eso la volvía irresistible para las ciudades nuevas y profundamente desestabilizadora para las viejas. Porque una vez que el poder aprende a seducir, además de ordenar, ya no basta con custodiarlo, hay que competir por él. Así empezó la descomposición, no como una rebelión limpia, sino como una traducción terrestre cada vez más visible del cielo. Los hombres observaban templos compitiendo por excedentes, casas rituales disputando rango, administradores peleando por acceso, por mano de obra, por autoridad sobre depósitos y archivos. Veían que el privilegio no era un misterio celeste, sino una práctica repetida. Veían que la belleza podía servir al mando tanto como el miedo. Veían que la distribución desigual no se sostenía solo en la voluntad divina, sino en un aparato preciso de justificaciones, registros y cuerpos autorizados. Entonces ocurrió el cambio más corrosivo de todos. Los rasgos de los dioses se volvieron imitables. Hasta ese momento, los excesos de los Anunnaki todavía podían padecerse como se padece una crecida injusta, con dolor, con resignación, con rabia muda, pero sin una verdadera alternativa mental. Eran dioses, pertenecían a otra escala, pero cuando sus métodos descendieron a las ciudades, cuando los hombres empezaron a ver la rivalidad, el monopolio del acceso, el uso de la escasez para reforzar obediencia, la administración del deseo y el archivo como instrumentos de control, el cielo perdió pureza. Los dioses dejaron de parecer una excepción del mundo, empezaron a parecer su primer modelo. Y si el primer modelo puede describirse, también puede criticarse. No hacía falta blasfemia, bastaba con observación, bastaba con que un escriba viera que la continuidad del templo dependía de cuentas humanas. Bastaba con que un encargado de depósitos notara que el orden sagrado también cometía preferencias. Bastaba con que una ciudad advirtiera que, detrás del canto, siempre había reparto, detrás del reparto, interés, detrás del interés, una decisión sostenida por lenguaje divino, sí, pero ejecutada por oficinas, tablillas y manos muy humanas. Nada envejece más rápido a un dios que ese olor a administración. Los Anunnaki seguían recibiendo ofrendas, seguían presidiendo calendarios, juramentos y legitimidades. Nadie los había expulsado, nadie incendiaba todavía sus recintos, pero el daño ya estaba hecho. Se seguía creyendo en ellos, solo que de otra manera, con cálculo mezclado con reverencia, con miedo atravesado por sospecha. La pregunta más peligrosa ya no era si existían, era otra: ¿quién ganaba con cada una de sus decisiones? Y una vez que esa pregunta entra en una civilización, el poder no cae de inmediato, se pudre, sigue en pie, sigue mandando, sigue organizando la vida, pero cada año depende un poco más de quienes lo ejecutan, lo registran y lo recuerdan desde abajo. Esa dependencia aún no había revelado toda su forma, pero ya era visible en lo esencial. Los dioses seguían ocupando el centro simbólico del mundo, mientras necesitaban cada vez más de administradores humanos para conservarlo. El régimen todavía parecía dominar la tierra. En realidad, estaba empezando a apoyarse en aquellos mismos mortales a quienes había querido mantener dentro de una obediencia sin pensamiento. Y eso significaba que la siguiente fase no sería una batalla ni un castigo ejemplar. Sería algo más humillante. Sería la lenta inversión de la dependencia. La inversión no comenzó en una asamblea, ni en una revuelta, ni en el gesto visible de un hombre negándose a inclinar la cabeza. Comenzó de una manera mucho más silenciosa y por eso más letal. El orden siguió funcionando. Los calendarios se mantuvieron. Las ofrendas llegaron. Los himnos conservaron su cadencia. Los templos abrieron sus patios al amanecer y cerraron sus depósitos al final del día. Todo seguía en pie. Y precisamente ahí residía la humillación. Los Anunnaki aún ocupaban el centro del mundo en la lengua de los hombres, pero el mundo operativo empezaba a depender cada vez menos de su intervención directa y cada vez más de la memoria, la técnica y la repetición humana. Eso era la dependencia invertida, no el fin abierto del régimen, sino su supervivencia enferma. El grano continuaba subiendo a los almacenes, pero eran manos mortales las que lo pesaban, lo registraban, lo distribuían y lo convertían en continuidad material del santuario. El agua seguía obedeciendo al sistema de compuertas, pero ya no bastaba con invocar a un gran señor del cielo o del fondo de la tierra. Había que medir niveles, reparar bordes, anticipar filtraciones, corregir errores de reparto antes de que el hambre se volviera motín. Los dioses seguían siendo el rostro alto del orden. Los hombres empezaban a hacer su musculatura y, peor aún para los dioses, su memoria aplicada. Durante generaciones, esa transformación pudo ocultar
ocultarse bajo la costumbre. Un poder no pierde de inmediato su prestigio solo porque se vuelva dependiente. A veces ocurre lo contrario. Cuanto más depende, más necesita exagerar su antigua altura. Por eso los templos siguieron cultivando distancia. Perfume, música, lino, secuencias rituales exactas, solemnidad en el acceso. Todo eso continuó, quizá con más insistencia que antes, no porque la majestad estuviera intacta, sino porque ya empezaba a hacer falta como compensación. Cuando la maquinaria se vuelve visible, el poder redobla el teatro de lo invisible, pero el teatro ya no bastaba para todos. El escriba, el administrador de depósitos, el supervisor de canales, el sacerdote menor formado en secuencias heredadas, incluso el artesano que repetía proporciones sin comprenderlas del todo, todos participaban en algo que los Anunnaki no habían previsto. Estaban sosteniendo la permanencia del régimen con herramientas que ya podían circular entre mortales. Una fórmula ritual podía enseñarse, un método de cálculo podía copiarse, un reparto podía registrarse y corregirse, un cargo podía transmitirse. Lo decisivo ya no estaba solamente en el favor divino, sino en la capacidad de reproducir procesos, y una civilización que aprende a reproducir procesos empieza a existir por cuenta propia. Ese fue el punto en que la autoridad dejó de descansar únicamente sobre la diferencia entre inmortales y hombres. Empezó a descansar sobre una contradicción imposible de ocultar. Los dioses necesitaban a los mortales, no solo para trabajar, sino para seguir siendo gobernantes reconocibles. Necesitaban escribas que fijaran sus himnos, sacerdotes que repitieran sus secuencias, administradores que transformaran tributo en orden visible, obreros que mantuvieran intactas las casas donde aún podía representarse la distancia sagrada. Sin esa infraestructura mental y material, el poder divino no desaparecía de golpe, pero se volvía rumor, tradición sin agarre, nombre sin operación. Allí comenzó a pudrirse de verdad la vieja superioridad, porque un amo absoluto no explica, no necesita justificar por qué recibe más, por qué exige más, por qué organiza la escasez a su favor o por qué reserva para sí el acceso a ciertas formas de placer, de saber y de permanencia. El amo absoluto se basta a sí mismo. Los Anunnaki, en cambio, cada vez necesitaban más mediaciones, cada vez más capas entre su nombre y el efecto real de su autoridad. Y toda mediación añade una debilidad. Alguien observa, alguien interpreta, alguien ejecuta, alguien compara. La distancia que una vez había protegido a los grandes señores se convertía ahora en una cadena de dependencias pequeñas, necesarias y peligrosamente humanas. Enki debió ver con más claridad que nadie la forma final de ese problema. Él había querido un orden funcional, operativo, resistente al azar, y lo había conseguido, pero precisamente por eso había contribuido a fabricar un mundo en el que la capacidad ya no era monopolio del cielo. Lo útil se había quedado abajo, la pericia se había quedado abajo, la memoria externa se había quedado abajo. Los dioses seguían proporcionando legitimidad, sí, pero la continuidad concreta del mundo ya pasaba por manos que nacían, envejecían, enseñaban y morían, dejando sucesores. Los hombres todavía necesitaban a los dioses para explicar el mundo. Los dioses ya necesitaban a los hombres para seguir ocupándolo. Nada podía resultar más humillante para un poder fundado sobre la desigualdad natural de los rangos. Y, sin embargo, no había retorno posible. No podían retirar la escritura sin dañar el sistema que dependía de ella. No podían devolver a la ignorancia a quienes ya sabían medir, registrar y conservar. No podían obligar a la civilización a olvidar su propia gramática después de haberla puesto en marcha. Podían mandar, castigar, restringir, reservar, dramatizar su grandeza, pero ya no podían volver al primer día. Ese fue el umbral de la contradicción fatal. No se trataba solo de que los Anunnaki fueran severos, ambiciosos o excesivos. Se trataba de algo más estructural y por eso más mortal. Habían creado un orden que necesitaba formar a sus subordinados sin poder permitir que dejaran de ser subordinados. Habían enseñado demasiado para exigir obediencia ciega y habían retenido demasiado para que la enseñanza pareciera justicia. Así, mientras los templos seguían en pie y el pueblo seguía llevando ofrendas, la pregunta central adquirió por fin su forma más desnuda. Ya no era solo por qué gobernaban los Anunnaki, ni siquiera por qué exigían tanto. Era otra, mucho más peligrosa. ¿Cómo podía durar un régimen que dependía cada año más de seres a quienes seguía negando la soberanía sobre lo que ya sabían sostener? Esa pregunta llevaba de regreso, inevitablemente, a un solo nombre. Porque si la ruina había comenzado cuando el conocimiento descendió sin el poder que debía acompañarlo, entonces la caída no había nacido en el robo de Inanna ni en la tablilla del escriba. Había nacido antes, en la decisión más silenciosa de todas, en el error de Enki. El error no se reveló como error mientras funcionaba. Ese fue su verdadero peligro. Durante años, incluso décadas, la decisión de Enki pareció la más inteligente entre todas las posibles. No confiar únicamente en el miedo,
no dejar el orden en manos de la pura amenaza, sino reforzarlo con técnica, con cálculo, con procedimientos que hicieran al mundo más estable, menos dependiente del capricho y más cercano a algo que pudiera sostenerse sin colapsar cada estación. Desde arriba aquello era perfección, desde dentro era una transformación silenciosa del equilibrio, porque enseñar no es un acto que permanezca donde se origina. Lo que Enki introdujo en los hombres no fue solo conocimiento útil, fue transferibilidad, la capacidad de que una instrucción pasara de una mano a otra, de un cuerpo a otro, de una generación a la siguiente, sin perder del todo su forma. Un canal bien medido podía repetirse, una proporción correcta podía enseñarse, una cuenta podía copiarse, una secuencia ritual podía fijarse y transmitirse, y cada una de esas repeticiones erosionaba, milímetro a milímetro, el monopolio que los Anunnaki habían ejercido sobre el orden. Al principio nadie lo llamó peligro, lo llamaron eficacia. Los campos rendían mejor cuando el agua era distribuida con precisión. Los depósitos funcionaban con menos error cuando las cuentas se registraban. Los muros resistían más cuando se respetaban ciertas proporciones. Todo parecía confirmar que Enki no estaba debilitando el sistema, sino fortaleciéndolo, y en un sentido inmediato era cierto. Pero el poder no se mide solo por su capacidad de durar una estación, se mide por su capacidad de seguir siendo necesario. Ahí fue donde empezó la ruina, porque un conocimiento que puede repetirse deja de ser favor, se convierte en herencia, y una herencia, una vez reconocida como tal, deja de justificar la desigualdad que la administraba. Los hombres podían seguir inclinándose, podían seguir llevando ofrendas, pero ya no estaban completamente vacíos frente al orden que sostenían. Sabían cosas, y ese saber, incluso fragmentario, incluso incompleto, era suficiente para alterar la naturaleza de su obediencia. Enki creyó, o quiso creer, que podía separar dos cosas que nunca permanecen separadas por mucho tiempo: capacidad y soberanía. Quiso formar hombres más competentes sin permitir que esa competencia se convirtiera en derecho. Quiso mejorar la ejecución sin alterar la jerarquía. Quiso que el mundo funcionara mejor sin cambiar quién decidía sobre él. Durante un tiempo lo logró, pero la lógica que había puesto en marcha no le pertenecía ya del todo. El conocimiento no obedece la misma disciplina que el grano o el agua. No se queda quieto en el depósito donde fue guardado. Se mueve, pasa del templo al taller, del taller al aprendiz, del aprendiz al hijo, del hijo a otra ciudad, del cálculo al archivo, del archivo a la memoria colectiva, y cuando ha recorrido suficiente distancia, deja de parecer un préstamo divino, empieza a parecer una propiedad humana. Ahí fue donde el equilibrio se rompió sin ruido. Adapa había sido la prueba de que un hombre podía acercarse demasiado al umbral sin cruzarlo. Eso tranquilizó a los Anunnaki por un tiempo. La línea parecía clara: sí al saber, no a la igualdad. Pero esa línea era ilusoria, porque el problema nunca fue que un hombre se volviera igual a un dios. El problema era que muchos hombres empezaran a parecerse demasiado entre sí en lo que sabían hacer. La igualdad no entró por el cielo, entró por la repetición. Un escriba enseñando a otro, un constructor corrigiendo a un aprendiz, un administrador transmitiendo un método. Cada uno de esos gestos parecía menor. Ninguno desafiaba abiertamente a los grandes señores, pero juntos formaban algo que ningún régimen basado en la distancia puede tolerar indefinidamente: una base común de competencia. Y una vez que esa base existe, la pregunta cambia de forma. Ya no es ¿puede el hombre ser como un dios? Es otra, más fría, más inmediata. ¿Por qué el que sabe hacer lo mismo debe seguir obedeciendo como si no supiera nada? Esa pregunta no necesita gritarse para ser devastadora. Basta con que circule. Enki, que había comprendido mejor que nadie la diferencia entre estructura y apariencia, debió ver demasiado tarde que había creado algo que ni siquiera él podía retirar. No podía desenseñar sin destruir el funcionamiento que había perfeccionado. No podía volver inútiles a los hombres sin arriesgar el colapso de aquello que pretendía conservar. No podía cerrar el paso a una inteligencia que ya había aprendido a moverse sin pedir permiso. Había querido fabricar un sistema más duradero. Había terminado fabricando sucesores. No sucesores en el sentido ingenuo de ocupar un trono o reclamar una divinidad. Eso habría sido fácil de aplastar. Sucesores en algo más profundo, en la capacidad de sostener el mundo sin intervención constante de quienes lo habían fundado. Mortales sí, vulnerables también, pero capaces de transmitir, de copiar, de corregir, de mantener en pie aquello que antes solo podía justificarse como voluntad divina. Y en ese punto, la caída dejó de ser una posibilidad futura, se convirtió en una condición presente, porque un poder puede sobrevivir a la resistencia, puede aplastar rebeliones,
redistribuir castigos, reforzar su imagen, reorganizar sus instituciones. Lo que no puede sobrevivir intacto es a la pérdida de su exclusividad funcional. En el instante en que otros pueden hacer lo que antes solo él podía, su dominio cambia de naturaleza. Ya no es inevitable, es defendido. Los Anunnaki aún eran temidos, aún eran invocados, aún organizaban el lenguaje del mundo, pero ya no eran los únicos capaces de sostenerlo, y eso significaba que su reinado no iba a terminar con un golpe, ni con una guerra, ni con un abandono repentino. Iba a terminar de una forma más lenta y más difícil de aceptar. Iba a terminar cuando el mundo siguiera funcionando incluso en su silencio. Y ese momento ya había comenzado. No hizo falta que los dioses callaran para que Eridu empezara a quedarse sola. Ese fue el último ultraje. Los himnos continuaban. Las puertas del santuario seguían abriéndose al alba. El barro todavía conservaba la huella del pie descalzo en los patios húmedos. El Apsu seguía siendo invocado como si bajo los cimientos respirara intacta la misma profundidad que había dado autoridad a la ciudad desde sus primeros días. Y, sin embargo, algo esencial se había retirado sin anunciar su partida. El mundo seguía moviéndose, pero ya no giraba por completo alrededor de aquel lugar. Así termina un centro verdadero, no con un golpe, sino con una pérdida gradual de gravedad. Durante generaciones, Eridu conservó el prestigio del origen. Los viejos la nombraban con una clase de respeto que no necesitaba explicación. Allí había descendido la realeza, decían. Allí había sido fijado el primer orden durable. Allí había hablado Enki desde la profundidad de las aguas dulces. Todo eso siguió pesando en la memoria mucho después de que otras ciudades aprendieran a hacer lo que antes parecía inseparable de aquel santuario bajo. Ese fue el punto más amargo. Eridu no cayó porque el mundo la negara, cayó porque el mundo la heredó. Las rutas empezaron a llevar otra clase de movimiento. No solo tributo, ni solo ofrendas, ni noticias de estaciones buenas o malas. Llevaban técnicas, secuencias, modelos de autoridad, formas de distribuir, de registrar, de exhibir poder. Lo que una vez había permanecido reunido en la vieja ciudad del sur empezó a aparecer, ya transformado, en recintos más ambiciosos, en plazas más visibles, en administraciones menos antiguas pero más veloces. La profundidad perdió terreno frente a la circulación. El origen fue cediendo ante la capacidad de reproducirse. Uruk, y con ella otras potencias del llano, representaba mejor ese nuevo tiempo, no porque poseyera un pasado más profundo, sino precisamente porque ya no dependía del pasado para justificar su ascenso. Podía tomarlo heredado, reorganizarlo, hacerlo desear, exhibirlo como promesa. Allí donde Eridu había custodiado, otros comenzaron a operar. Allí donde Enki había retenido, el mundo aprendía a trasladar. Y un orden que puede trasladarse ya no pertenece para siempre al lugar donde nació. Eso transformó incluso la memoria. Los escribas seguían copiando fórmulas antiguas, seguían alineando nombres divinos, listas, himnos, secuencias heredadas. Pero con cada copia ocurría una humillación silenciosa. El pasado de Eridu sobrevivía mejor fuera de Eridu. La ciudad que había sido centro se convertía poco a poco en archivo, y un archivo, por venerable que sea, ya no manda del mismo modo. Conserva, testifica, pesa, pero no decide la velocidad del presente. Los hombres comunes no habrían descrito el cambio con esa claridad, lo habrían sentido de otra manera, en que ciertas decisiones importantes ya no esperaban la voz de la ciudad más antigua, en que nuevas casas sagradas reclamaban tributo con idéntica seguridad, en que el prestigio empezaba a adherirse a donde el poder se mostraba más activo, no a donde había sido primero, en que los jóvenes repetían nombres viejos con menos temblor que sus padres. Todo centro se vuelve vulnerable en el instante en que una generación ya no siente que sin él el mundo se derrumba. Eridu siguió en pie, pero de un modo cada vez más triste. Como siguen en pie ciertas heridas antiguas dentro de una familia. Nadie las niega, todos saben que están allí, pero la vida ya ha comenzado a organizarse alrededor de otras urgencias. Los templos podían ser reparados, los muros rehechos, los depósitos llenados otra vez. Pero había una pérdida que el barro no sabía corregir, la exclusividad, el viejo privilegio de ser indispensable. Una ciudad puede sobrevivir mucho tiempo a la pobreza, sobrevive peor a descubrir que ya no es necesaria, y sin embargo la ruina no fue limpia. Eso la vuelve más digna de confianza que las leyendas demasiado cerradas. Los Anunnaki no desaparecieron del lenguaje. Enki siguió siendo sabiduría profunda. Inanna siguió siendo empuje, deseo, expansión. Anu siguió siendo altura. Enlil siguió siendo mandato. Pero sus nombres ya no gobernaban la tierra como al principio,
cuando cada gesto importante parecía caer directamente de una voluntad inaccesible. Ahora habitaban estructuras que los hombres conocían demasiado bien. Estaban en el rito, sí, pero también en la oficina, en el archivo, en la enseñanza, en la costumbre, en la división de una ración, en la manera de legitimar un cargo. Eso era la derrota real, aunque nadie se atreviera aún a llamarla así. No habían sido expulsados, habían sido absorbidos por el funcionamiento del mundo que ayudaron a fundar. Y cuando un Dios desciende tanto a la infraestructura humana, empieza a correr un riesgo nuevo, que la infraestructura termine reemplazándolo sin pronunciar nunca su caída. Eso fue lo que ocurrió con Eridu bajo la arena del tiempo. No perdió su nombre, perdió el monopolio de hacerlo todo necesario. Bajo sus suelos quedaron cimientos superpuestos, tablillas rotas, inscripciones en ladrillo, ceniza, cuentas de piedra, restos de ofrendas, fragmentos. Nada de eso parecía suficiente para sostener el peso del primer gobierno del mundo. Y sin embargo, allí estaba la prueba. Los dioses no habían sido derribados por una espada. Habían sido excedidos por la continuidad de aquellos a quienes quisieron mantener dentro del servicio. Por eso, cuando la ciudad más antigua empezó a hundirse en su propia memoria, la pregunta ya no era si Eridu había caído. La pregunta era peor. Si el primer centro pudo volverse vestigio sin que el mundo dejara de funcionar, entonces quizá los Anunnaki nunca poseyeron realmente la tierra que decían gobernar. No fue una derrota moral, tampoco una simple caída de prestigio. Sería más fácil aceptarlo si así hubiera sido. Los hombres pueden soportar la idea de que un poder desaparece porque se vuelve cruel, porque abusa demasiado, porque olvida la medida. Eso ofrece una clase de consuelo, convierte la ruina en castigo merecido. Pero lo que condenó a los Anunnaki fue algo mucho más frío y por eso mismo mucho más difícil de perdonar. Los condenó la estructura de su propio gobierno. Nunca debieron reinar la tierra porque fundaron un orden que solo podía sostenerse si sus siervos seguían siendo ignorantes, y al mismo tiempo necesitaban volverlos cada vez más capaces para que ese orden no colapsara. Ahí estaba la contradicción original. Necesitaban hombres para abrir canales, reforzar diques, secar ladrillos, contar grano, copiar secuencias, mantener templos, transmitir nombres, corregir errores, vigilar depósitos, reproducir técnicas. No podían prescindir de ellos ni reducirlos a puro rebaño, porque una civilización de ese tamaño no sobrevive con cuerpos que solo tiemblan. Necesita cuerpos que entiendan, necesita manos que sepan repetir con precisión, necesita memoria, necesita continuidad. Y en cuanto una especie recibe continuidad, deja de pertenecer por completo a quienes la organizaron. Los Anunnaki no supieron ver esa frontera, confundieron dependencia con inferioridad, vieron hombros vencidos y creyeron que eso bastaba para garantizar obediencia eterna. Vieron mortalidad y pensaron que la muerte cerraría toda ambición antes de que pudiera madurar. Vieron hambre y asumieron que el hambre impediría a los hombres pensar más allá de la siguiente ración. Pero la mortalidad produce otra clase de inteligencia. El que sabe que va a morir se aferra con más violencia a todo lo que puede sobrevivirle, a la medida correcta, a la fórmula útil, al mapa del canal, al nombre escrito, al rito copiado, al recuerdo de una injusticia, a la posibilidad de dejar algo que continúe cuando su cuerpo ya no pueda hacerlo. Enki aceleró esa verdad con la paciencia del que cree estar fortaleciendo el sistema. Quiso enseñar sin compartir soberanía. Quiso hacer más competentes a los hombres sin aceptar que la competencia crea derecho. Quiso volver el mundo más estable sin alterar la jerarquía que lo administraba. Fue el error decisivo, porque el conocimiento no permanece quieto dentro del recinto que lo autoriza. Cruza patios, pasa al taller, se fija en arcilla, se transmite a un aprendiz, se convierte en costumbre, luego en estructura, luego en herencia, y cuando se vuelve herencia humana ya no puede seguir presentándose como puro favor divino. Adapa fue la primera advertencia visible, no porque estuviera a punto de volverse inmortal, sino porque mostró que un hombre podía acercarse demasiado al umbral sin romperse. Los Anunnaki creyeron resolver el problema negándole la igualdad final, sí al saber, no a la vida de los dioses, sí a la lucidez, no al cruce completo del límite, pero aquello no era una solución, era solo una compuerta cerrada a medias, porque el verdadero peligro nunca fue que un hombre se volviera Dios. El verdadero peligro era que muchos hombres dejaran de ser simples instrumentos. Después llegaron los Me y con ellos otra herida. Si la gramática del poder podía custodiarse, también podía moverse. Inanna comprendió lo que Enki no quiso admitir a tiempo. El centro del mundo no es sagrado porque exista, sino porque conserva el monopolio de su forma, y todo monopolio, una vez expuesto, puede perderse. Cuando los Me salieron de Eridu, la antigüedad dejó de ser defensa suficiente. La civilización reveló que podía viajar, que podía injertarse en ciudades nuevas, que podía reorganizarse lejos del lugar donde había nacido. Luego la arcilla terminó el trabajo. La escritura parecía humilde. Nació abajo, entre cuentas, raciones y entregas.
Pero allí estaba el golpe más fatal. Lo que se escribe puede compararse, lo que se compara puede juzgarse, lo que se juzga deja de ser puro misterio. El escriba introdujo una segunda memoria en el mundo, una memoria externa, fría, acumulativa, capaz de sobrevivir al sacerdote, al supervisor, al templo y hasta a la ciudad. Los dioses habían querido servidores más exactos. La tablilla empezó a fabricar continuidad humana, y una especie que construye continuidad para su memoria ya no está hecha solo para obedecer, está empezando a durar por cuenta propia. Por eso el gobierno del cielo se pudrió sobre la tierra sin necesidad de ser negado de inmediato. Los hombres siguieron creyendo en los dioses, siguieron llevándoles ofrendas, siguieron pronunciando sus nombres en calendarios, juramentos y litigios, pero empezaron a imitarlos. Y al imitarlos empezaron a comprenderlos. Vieron que la distribución desigual podía administrarse, que el deseo podía organizarse, que la escasez podía usarse para reforzar obediencia, que el privilegio podía vestirse de ceremonia, que el archivo podía sostener el mando tanto como el himno. Los Anunnaki dejaron entonces de parecer excepción del mundo, pasaron a parecer su primer modelo, y ese fue el momento en que dejaron de ser inevitables. No cayeron por una espada, no por una blasfemia, no por una ciudad en llamas. Cayeron cuando el mundo siguió funcionando incluso en su silencio. Cayeron cuando los hombres aprendieron a sostener canales, templos, archivos, ritos y jerarquías, sin necesitar ya que cada gesto importante descendiera directamente de una voluntad inaccesible. Cayeron cuando Eridu pudo volverse vestigio y, aún así, la civilización continuar. Cayeron cuando su orden dejó de ser posesión exclusiva y se convirtió en herencia disputada. Esa es la verdad más incómoda de todas. Los Anunnaki nunca debieron reinar la Tierra porque, para hacerlo de verdad, habrían tenido que elegir entre dos caminos y rehusaron ambos, o mantener a la humanidad en la ignorancia para siempre, o aceptar que un día dejarían de ser necesarios. No soportaron ninguna de las dos opciones. Enseñaron demasiado para conservar siervos puros, retuvieron demasiado para producir obediencia justa, y ningún régimen sobrevive limpio a esa contradicción. Por eso el final de Eridu no fue un final, fue una transmisión. Los dioses perdieron el monopolio del mundo, pero el mundo no se volvió inocente al pasar a manos humanas. Ahí descansa la última sombra. Los hombres heredaron el orden, sí, pero heredaron también su dureza. Aprendieron a medir y con ello aprendieron a vigilar. Aprendieron a escribir y con ello a fijar desigualdades con más precisión. Aprendieron a administrar el deseo, el prestigio, la escasez y la memoria. En eso consiste la herencia más amarga de los Anunnaki. No desaparecieron del todo, se hundieron en la estructura. Bajo la arena quedaron tablillas rotas, ladrillos con inscripciones, cimientos superpuestos, restos de ofrendas, huellas de una ciudad que creyó custodiar para siempre el origen. Pero quizá el verdadero resto no sea de barro, quizá sea la forma misma del mundo que vino después. La sospecha de que los primeros señores no fueron derrotados por quienes estaban debajo, sino continuados por ellos. No abolidos, sino traducidos. Y si eso es cierto, entonces la pregunta que abrió esta historia no se cierra aquí, solo cambia de dirección, porque si los Anunnaki fracasaron no al ser expulsados, sino al volverse innecesarios mientras su sistema sobrevivía, entonces tal vez el último secreto de Eridu no sea que los dioses abandonaron la Tierra, tal vez sea que la Tierra aprendió a gobernarse con sus métodos antes de dejar de arrodillarse ante sus nombres.